Hola, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Sergio y en el episodio de hoy, vamos a hacer algo un poquito distinto de lo que hemos venido haciendo, porque usualmente tenemos el podcast que está en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube Music, lo pueden encontrar. Pero esta vez va a ser un contenido especialmente para, digamos, YouTube y para las redes. Y lo que es pensado para este video, que por cierto creo que es el primer video donde estoy mostrando mi cara. Pero bueno, uh, quería traerles un pequeño análisis de un poema, que también va a ser un primer acercamiento a un poema desde el canal, porque creo que en el canal no hemos tocado ningún tipo de poema. Okay, entonces esta es básicamente una nueva sección que con Luisa también estamos implementando, okay, para también estar un poco más activos en redes y no abandonar las redes, no abandonarlos tampoco a ustedes, ¿no? Para ir sacando contenido un poco más seguido. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, y antes de pasar como siempre al análisis que hacemos y que es costumbre en el canal, ¿no? De analizar obras literarias o en este caso textos literarios, como es el poema, ¿no? Me parece siempre importante que sepamos un poquito, al menos, de la biografía del autor y del más o menos el contexto en el que surge, ¿no? Porque personalmente no, yo creo que una obra literaria, o sea, no surge de la nada, ¿no? Surge siempre desde un contexto específico, desde condiciones específicas, había quizás corrientes en boga, corrientes en decadencia o qué sé yo, pero siempre hay algo de influencia, digamos, del entorno, creo yo, ¿no? Entonces, por eso es que siempre hacemos esta suerte de contextualización, por decir, con Luisa, ¿no? O bueno, y en ese caso también por mi parte. Entonces, un poquito de información sobre el autor es que Rubén Darío, ¿no? Se llama en realidad, se llamó Félix Rubén García Sarmiento, siendo su segundo apellido Sarmiento, y nace en Nicaragua en 1867. Comienza su labor periodística desde bastante temprano, o sea, obviamente es escritor, poeta, pero también es periodista, ¿no? Y comienza a los 14 años, ¿no? O sea, bastante joven. A los 15, por ahí tiene un cierto contacto con el presidente de El Salvador, llamado Rafael Saldívar. Y es así que conoce a Francisco Gavina, que es un escritor salvadoreño quien es conocedor de la poesía francesa, ¿no? Entonces ahí es que Rubén Darío puede acercarse un poco más o, bueno, entra en contacto con la poesía francesa, ¿no? Y especialmente al verso alejandrino, ¿no? El verso alejandrino francés. Lo que hará Darío es traerlo y aplicarlo a la poesía en castellano. Y bueno, a los 19 años, él publica su primer poemario, que se llama Abrojos, y lo publica en Chile. Al año siguiente, en 1888, es que publica Azul, ¿no? Y el nombre Azul es incluso con puntos suspensivos. Y también lo publica en Chile. Ese libro tiene importancia particular porque con ese libro es que... Y bueno, pasó un carro por ahí. Pero decía que con este libro tiene una importancia primordial porque se inicia lo que se conoce como la corriente modernista en la poesía hispanoamericana. Y ahora, ¿qué es el modernismo? También podrán preguntarse, ¿no? El modernismo es una corriente literaria, una primera expresión literaria que es netamente de origen americano. Y esta corriente busca una renovación poética, ¿no? Por ejemplo, decíamos recuerdo en el episodio de Clorinda Mato de Turner, ¿no? Sobre cómo en el siglo XIX se intenta encontrar un lugar a los intelectuales, o ellos mismos están buscando un lugar y, por ejemplo, también ellos en sus textos, en su narrativa, intentan proponer una idea o un proyecto de nación. Pero justamente lo que Darío hace es romper con eso, ¿no? Él ya no se va a preocupar por la política o no va a tocar temas sociales, sino va a hacer esas preocupaciones van a ser reemplazadas por preocupaciones meramente formales, meramente de estética. Recordemos también que el siglo XIX o incluso ya estamos hablando de Azul publicado en el 88, ¿no? 1888. Entonces estamos en procesos de modernización, industrialización. Estados Unidos ya estaba en auge, el capitalismo también, ¿no? Entonces eso también daba, o sea,
estas innovaciones tecnológicas también llegaban a otros lugares, ¿no? Podíamos hablar de una suerte de globalización incipiente, quizás, ¿no? O no sé si incipiente, pero bueno, una suerte de ya mayor intercambio, ¿no? Mayor conexión entre distintos países. Y también entra a tallar la desigualdad social, ¿no? O sea, ahí empiezan a surgir varias fábricas, pero también empieza a surgir la clase obrera, ¿no? Con todos los, digamos, abusos que, bueno, digamos, sí, pues hasta cierto punto también abusos que, de los que eran víctimas, ¿no? Por parte de los empresarios capitalistas en esos momentos. Entonces, ante todo ese contexto, el modernismo, digamos, surge, ¿no? Nace a partir de ahí. Y tiene algunas características como es el sincretismo. El sincretismo es que recoge varios aspectos de corrientes ya existentes. Es como que toman de algo ya existente y se crea algo nuevo. Y se toma de dos corrientes particularmente francesas. Una es el simbolismo. El simbolismo se llama porque es una corriente que creo que principalmente poética, pero literaria, digamos, en que se representaban objetos de manera metafórica, o sea, utilizaban símbolos, precisamente, ¿no? Por ejemplo, un animal determinado, un objeto determinado significaba algo más, tenía un significado connotativo, también como se dice, ¿no? O sea, no es la mera figura, sino significa algo más allá de. También está el parnasianismo, también una corriente que buscaba la perfección, ¿no? Y la objetividad, perfección en cuanto a forma. Entonces hay un culto a la belleza, o en este caso del modernismo, también acogen ese aspecto para escapar de la, justamente de la materialidad o el materialismo capitalista burgués, ¿no? Que estaba ya entrando bastante fuerte en esos momentos. Y bueno, al punto de que se cree que el arte no necesariamente debe ser útil. Otra característica del modernismo es esta suerte de visión cosmopolita. Ahora lo que sucede es que el poeta, en este caso, el artista, cree que el arte no debe limitarse, no debe tener restricciones. O sea, no se debe restringir a tan solo un país, a sus fronteras, sino que debe tener más libertades, debe ser abierto, ¿no? Entonces, en realidad, la patria, para ellos, para Rubén Darío también, ¿no? Es el mundo en sí. Ellos quieren ser, como se decía en ese momento, quieren ser ciudadanos del mundo. Y bueno, también se busca el misterio, el encanto, la fantasía, porque como ya pude mencionar, se intenta huir de la realidad, entonces se empiezan a hablar o tocar esos temas un tanto fantasiosos hasta cierto punto, ¿no? También se rescatan mitos, leyendas. Bueno, como intenta ser también una suerte de respuesta a un determinado contexto, se intenta renovar también la poesía. Hay una renovación de la sintaxis, vocabulario, por ejemplo, hay una renovación métrica, rescatan versos que ya no estaban siendo tan utilizados, pero ellos lo comienzan a implementar, ¿no? Y además también lo castellanizan, ¿no? Acá la verdad tengo mi plagio, ya, porque como decía, es bueno, una de las pocas veces en que he intentado acercarme a la poesía. Yo estoy más acostumbrado a la narrativa, incluso a la dramaturgia quizás, o sea, al teatro, pero usualmente el teatro un poco clásico, El siglo de oro hemos visto, ¿no? A Calderón de la Barca. Estoy pensando también quizás en un episodio de Lope de Vega. O sea, pero ese tipo de cosas, en realidad. No tanto poesía, pero vamos a ver qué tal nos sale. Aquí comparto con ustedes el poema Caupolicán, que lo voy a leer primero. Espero no destrozarlo, espero leerlo bien, ¿ok? Y aquí va. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol, al hombro de un campeón, salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero, de Arauco en la región, lancero de los bosques, nembror que todo caza, desjarretar un coro, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida,
le vio la noche fría, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo, anduvo, anduvo. La aurora dijo basta, e irguióse la alta frente del gran Caupolicán. Ay, no es bonito, ay, es hermoso. A mí me gusta bastante. Pero bueno, y claro, o sea, ya para pasar al análisis y no alargarme más de lo que estaba planeado, ¿no? Creo que Luisa siempre me dice que hablo más de lo que supuestamente está planeado, entonces no quiero alargarme más de lo estipulado. Y bueno, entonces, ¿qué podemos ver aquí en este poema? Bueno, hay una revaloración, obviamente, de la cultura aborigen americana, ¿no? Hay una constante equiparación de la cultura nativa con las tradiciones europeas que tienen raíces judio-cristianas y grecorromanas. Eso lo podemos ver claramente con las menciones a Hércules, a Sansón, a Nemrod. Bueno, Hércules, Sansón creo que son los más conocidos. Nemrod, al menos particularmente para mí no era tan conocido, pero es un cazador bastante eficiente, digamos, es un personaje bíblico. Pero también lo que debemos conocer es que el soneto de Darío, en este caso, trata sobre un hecho histórico ocurrido en la comunidad o en las comunidades, en las tribus mapuches durante durante los primeros años de la conquista española. El episodio cuenta la prueba que tuvo que pausar Caupolicán, ese es el nombre de este indígena, digamos este aborigen, este mapuche, que él tuvo que pasar para comandar las fuerzas militares contra el bando español. ¿Y de qué se trataba la prueba? Es que los caciques pusieron a prueba la fuerza de los indios al hacerlos cargar un gran tronco sobre sus hombros por 2 días. Y Caupolicán resulta ganador. Y como ganador, pues obtiene el puesto como Toqui. Así es, el Toqui es el general o un líder militar en esas comunidades, en la comunidad mapuche en este caso. Esta historia de hecho ha sido contada y escrita varias veces, pero la tradición empieza con La Araucana de Alonso de Ercilla, que también es un texto bastante importante y que, bueno, en algún momento también tocaremos. Y bueno, desde el primer verso se encuentran detalles interesantes, creo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, está la calificación de formidable, la escena descrita, está el hecho de que la hazaña haya sido vista por un grupo, ¿no? O sea, ha sido presenciada, hay testigos de lo que Caupolicán ha hecho, y también está el tema de la descripción de este grupo indígena, ¿no? Se les dice la vieja raza. Sobre lo primero que he dicho es que el adjetivo, lo formidable, pues se refiere justamente al acontecimiento narrado, ¿no? O sea, lo coloca lo que ha hecho Caupolicán como algo pues formidable, asombroso, atípico. La vieja raza, como decía, se refiere a los mapuches, a una de las comunidades, esas comunidades aborígenes, pero que estaban siendo también borradas un poco del mapa, ¿no? Física y simbólicamente, porque o bueno, yo lo menciono porque también lo tengo relativamente fresco, ¿no? La información que pude recabar para el episodio de Ave sin Nido, de la autora peruana Clorinda Mato. Claro, el proyecto de nación que se estaba intentando sacar adelante en el siglo XIX, en la gran mayoría de países latinoamericanos, o sea, para no decir todos quizás, pero la gran mayoría por lo menos, era una ideología burguesa, capitalista, ¿no? Y justamente los valores de esa clase social eran consideradas las que se debían seguir, las que iban a llevar a la sociedad al progreso, a una mejor calidad de vida, digamos. Pero claro, esa concepción, esa idea de nación, ese proyecto, no concebía al indígena dentro de ella. Entonces, también hay hasta cierto punto, exclusión, no sé si discriminación, pero exclusión de las comunidades indígenas. Entonces, también se puede elaborar o se puede dibujar o trazar cierto paralelismo, ¿no? Entre el hecho en sí que rescata Darío, que es histórico, que se encuentra o está contextualizado en la guerra entre España y los mapuches, ¿no? Las guerras de conquista, pero también
hay una guerra cultural, digamos, ¿no? Y que, bueno, en Argentina también podemos ver que llegó bueno, a lo bélico también, pero bueno, también hay ciertos enfrentamientos entre estas clases burguesas o estos valores que se quieren proyectar a futuro para las naciones latinoamericanas y los indígenas, porque los indígenas, como decía, no parecen no calzar, ¿no?, en estas propuestas. Entonces los dejan de lado y hay exclusión. Y bueno, también es el hecho de que se dice que esta vieja raza, ¿no?, estas comunidades vieron la hazaña, ¿no? Esta comunidad vio. Entonces, eso también da la idea, nos da la sensación de que se trata de una suerte de, una suerte de, hasta cierto punto, de un mito, de una leyenda. Ellos han visto, ellos han sido testigos de ese acontecimiento, ¿no? La voz poética, en el poema se suele hablar de la voz poética, ese narrador, digamos, quien te cuenta el poema. Acá no ha sido testigo de primera mano, sino que está básicamente recuperando lo que se dice o lo que esta comunidad mapuche vio, ¿no? Lo que ellos cuentan, sus tradiciones. Y claro, también hay que tener en cuenta, o sea, en este tema, la escritura, ¿no? Porque estamos hablando de comunidades aborígenes, ahora comunidades indígenas que eran meramente orales en un inicio, ¿no? Entonces también ese verbo ver me parece sumamente importante, ¿no? Porque o sea, no hay registro alguno, digamos, no hay una crónica o algo que diga que efectivamente pasó, sino se toma la palabra de las personas que lo vivieron, de las personas que lo vieron, ¿no?, de las personas que estuvieron ahí. Y a partir de eso, pues la memoria se mantiene, ¿no? O sea, yo se lo cuento a mi familia, a mi hermano, a mi papá, o bueno, viceversa, ¿no? Quizás mi papá a mí y luego yo se lo transmito a mis hijos, a mis primos, y así se va construyendo esa cultura oral. Y bueno, siguiendo con el análisis, también se puede destacar las dos primeras estrofas, ¿no?, en el que se describen justamente físicamente al indio. Ahí también es que se compara con Nemrod, con Sansón, pero también fíjense qué es lo que en el primer terceto, ¿no? O bueno, en la línea, digamos, en el verso 11, ¿no? Dice, y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. Se le asocia con un titán. ¿Y qué titán era el que cargaba, o es el más conocido por cargar un gran peso sobre sus hombros? Atlas, ¿no? Quien tiene el mundo sobre sus hombros, básicamente, ¿no? Entonces, son todos estos paralelos que el propio Darío traza en este poema que permiten hacer esta comparación, ¿no?, y esta equiparación de culturas, digamos. O sea, está la tradición grecorromana, está la tradición bíblica, judio-cristiana, pero la tradición indígena, la tradición aborigen, está al mismo nivel. También debemos considerar que siendo el modernismo un movimiento que daba tanta, pero tanta importancia a la forma, ¿no? O sea, no solo al fondo, sino a la forma, el primer terceto, ¿no? Porque no recuerdo si lo mencioné, pero también es un soneto, ¿no? Y para variar es un soneto que decíamos que Darío implementó en la poesía castellana el verso alejandrino. Entonces ese es un soneto en realidad alejandrino, en versos alejandrinos. Y bueno, y cuando se cuenta la escena, se nos cuenta la escena en que Caupolicán ya se encuentra soportando el peso del tronco sobre sus hombros, ¿no? O sea, por largas horas y por 2 días, por días, ¿no? Se dice anduvo, 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 ¿no? Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría. Entonces, incluso esta repetición, ¿no? Esta anáfora, me parece que se llama el recurso literario, ¿no? La repetición. Anduvo, 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 justamente para dar esta idea de, pues, es algo constante, ¿no? Algo que no para. Es espectacular en realidad, ¿no? O sea, al menos a mí como digo, me gusta bastante este poema. Entonces, se puede ver que, claro, no solo el contenido te está diciendo que Caupolicán tuvo que hacer gran esfuerzo físico por largos días, por largo tiempo, sino que él mismo
poema en sí, cómo está escrito, te lo transmite. Y eso se repite en otro verso también, ¿no? O sea, hay 2 veces en que vemos anduvo, 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 y casi ya al final, si no recuerdo, ¿no? Sí, en en el penúltimo verso también, anduvo, 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 y dice, la aurora dijo basta, ¿no? O sea, ya al terminar el tiempo de prueba, Caupolicán es el ganador, ¿no? Y dice, erguióse la alta frente del gran Caupolicán. Y claro, Darío con este poema también inició, digamos, la entrada del soneto alejandrino, ¿no? O sea, que está básicamente con influencia francesa en, en la poesía castellana. Bueno, creo que eso sería principalmente el análisis que quería compartir con ustedes. Espero que... Sí, espero que les haya gustado. A mí me ha costado un poquito, porque era, como ya he venido diciendo, un reto, digamos, porque no estaba, o sea, tan familiarizado. Y he estudiado literatura, entonces dentro de todo, igual he tenido que acercarme por los cursos, ¿no? Por los profesores, he tenido que acercarme a poemas, a poesía, pero no es como que mi fuerte. Pero de todas maneras, quiero que haya un poco, bueno, con Luisa queremos que haya un poquito de diversidad en el canal. Además que también literatura pues abarca también poesía, ¿no? Entonces no habría que dejarlo de lado. Y bueno, no sé, espero que les haya gustado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pueden, bueno, ya saben que les voy a decir en este momento, ¿no? Pueden suscribirse si quieren, pueden darle like si quieren, pueden darle dislike si quieren también, ¿no? Pueden comentar, bueno, nos pueden comentar si les gustó el análisis, qué otro poema de Darío les gusta, o pueden comentar si Darío siquiera les gusta, porque por ahí también he escuchado comentarios que puede parecer o también puede ser un poco, debido a que todos estos recursos que utiliza, ya como que suele o puede, ¿cómo explicarlo? Ya ser demasiado para algunos, ¿no? No sé si me dejo entender, pero como digo, este contenido no va a estar como episodio del podcast en Spotify ni en Apple Podcast, sino simplemente para YouTube y para nuestras redes, ¿ok? Entonces, nuevamente, eso sería todo por hoy. La próxima semana vamos a también subir video. Luisa va a tener una reseña para ustedes, ¿ok? Nos vemos entonces. Chao, chao.